de manera específica y entrando ya en materia, la realidad es que además de la capacidad que tiene de generar un impacto social voluntariado corporativo, debidamente gestionado, y ahora vamos a contar cuáles pueden ser esas claves, tiene una capacidad de transformar a las personas muy importante, ¿no? Y de manera muy específica vamos a hablar en cómo afecta, ¿no? Y cómo transforma desde un punto de vista de aprendizaje, de desarrollo de habilidades, de desarrollo de competencias, que además son las que cada vez están pidiendo más las propias empresas. De entrada, y aquí vemos cuál es el rol de voluntario, ¿no? Nosotros intentamos generar conocimiento, investigar, tener investigaciones fiables, ¿no? y solventes sobre distintas materias, ¿no? En concreto, les voy a compartir datos de un estudio que hicimos, un análisis estadístico bastante amplio, con más de 600 empleados de distintas empresas en España y en América Latina, en la que tratábamos de analizar de algún modo cuál era la capacidad que tenía el voluntariado de transformar a los empleados de manera muy específica en cuanto a su nivel de competencia. Es decir, lo que hacíamos era medir cuál era el nivel de competencia de empleados que hacían voluntariado y de empleados que no hacían voluntariado, de similares características a ambos colectivos, para determinar si los empleados que hacían voluntariado realmente tenían un nivel de desarrollo de unas competencias mayor que aquellos que no hacían voluntariado. En concreto, las competencias que analizábamos eran la capacidad de comunicarse, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de ser flexible, adaptarse al cambio, o la capacidad de tener entusiasmo, ¿no? y optimismo frente a las tareas que tenemos, ¿no? Esas eran las 4 competencias que medíamos. A esos más de 600 empleados, la mitad empleados que hacían voluntariado, la mitad empleados que no hacían voluntariado, y tratábamos de determinar si estadísticamente había diferencia entre ambos grupos, ¿no? ¿Qué nos dio el estudio? Pues de entrada, aquí tenemos 4 conclusiones, aunque el estudio es mucho más amplio y está a vuestra disposición en la web de Voluntario, pero se determinaba que en las 4 competencias los empleados que hacían voluntariado puntuaban de manera significativa por encima de los empleados que no hacían voluntariado. Eso de manera general en las 4 competencias. Es decir, el colectivo empleados voluntarios puntuaba con suficiencia estadística por encima del colectivo empleados no voluntarios en esas 4 competencias, ¿no? Ese es un punto 1 y muy importante. Luego, por ejemplo, se veía que de manera general los empleados que hacían voluntariado eran empleados más proactivos y un nivel de implicación mayor, ¿no? Que los no voluntarios. Una de las variables que se medían, y cruzando esas variables se detectaba de manera específica esas virtudes, ¿no? Empleados más proactivos, empleados más implicados, ¿no? Aquellos que hacían voluntariado. ¿Qué más cosas? Pues, por ejemplo, se determinaba que a más horas de voluntariado, mayor adaptación a nuevas situaciones y mayor capacidad de anteponernos, ¿no? Nuestros objetivos comunes frente a nuestros objetivos individuales. Es decir, veíamos cómo de manera continua aquellos empleados que hacían voluntariado, y especialmente los que hacían más voluntariado, se diferenciaban de una manera muy importante del resto de empleados. Y un dato que también es muy relevante, ¿no? Nos aparecía ahí que era a partir de 20 horas de voluntariado corporativo cuando empezaban a verse esas diferencias positivas. Es decir, no quiere decir que en menos de 20 horas no se aprenda ni te genere un impacto en tu capacidad de comunicarte mejor, por ejemplo, sino que lo que quería decir es que para que apareciera matemáticamente o estadísticamente esa diferencia entre los 2 colectivos, empleados voluntarios y empleados no voluntarios, era a partir de un cúmulo de 20 horas de voluntariado corporativo cuando empezaban a apreciarse esas diferencias. Es decir, voluntariado corporativo, estaríamos hablando, para que nos podamos hacer una idea, por ejemplo, de un programa que viene a durar una tarde a la semana durante mes y medio, 2 meses, ¿no? Eso es aproximadamente 20 horas de voluntariado corporativo, que pueden parecer pocas horas como voluntariado, pero que como voluntariado corporativo realmente son bastantes horas, ¿no? De nuevo, no quiere decir que con menos horas no se aprenda, pero que tenemos un dato, ¿no? Es a partir de ahí cuando de manera general el aprendizaje es el suficiente como para que se pudiera percibir a través del análisis estadístico.